¿Alguna vez el pasatiempo peculiar de tu hijo le ha salvado la vida a alguien? Cuando eres padre de un niño con autismo, aprendes a aceptar sus obsesiones. Para mi hijo, Leo, de 10 años, eran los nunchakus. No los videojuegos, ni los dinosaurios, ni los trenes. Nunchakus. Practicaba 4 horas diarias en nuestra cochera, los mismos movimientos una y otra vez hasta que sus manos se llenaron de callos. Otros papás les enseñaban béisbol a sus hijos. Yo veía a mi hijo girar armas mortales como un mini Bruce Lee. Honestamente, me parecía increíble. Sus maestros seguían sugiriendo que redirigiéramos su energía a algo más apropiado. Pero yo siempre lo defendí. Si eso lo hacía feliz, a mí me parecía bien. Simplemente, nunca pensé que su obsesión salvaría varias vidas. Mi hijo tenía novia en la escuela. Digo novia entre comillas porque tienen 10 años, así que no es una relación real. Pero ambos tenían autismo y se entendían de una manera que otros niños no. Se tomaban de la mano en el recreo, compartían su lunch. Se sentaban juntos en el almuerzo. Era inocente y tierno, y mi esposa y yo pensábamos que era inofensivo. Pero entonces este chico de 13 años, Javier, de un grado superior, empezó a molestarla. Mi hijo me dijo que el chico la seguía por todas partes, pidiéndole que fuera su novia, enojándose cuando ella decía que no. Ella lo rechazó una y otra vez, pero él no paraba. Ahí fue cuando empezó el acoso. Un día, después de la escuela, el chico de 13 años la acorraló sola junto a las escaleras de concreto. Mi hijo no estaba allí para ayudarla, y el chico la empujó. Cayó feo. Cuando Leo la encontró, estaba llorando con un ojo morado, el labio partido y una muñeca torcida. Estaba demasiado aterrorizada para decirle a los maestros quién fue porque él la había amenazado con una navaja si lo acusaba. Pero a mi hijo sí le contó todo. Dijo que me seguirá lastimando hasta que me guste, le dijo. Fue entonces cuando mi hijo la miró a la cara lastimada y dijo, completamente serio, ese abusón nunca te volverá a lastimar. Me aseguraré de eso. Ella estaba llorando y preguntó, ¿cómo? Mi hijo le sonrió. Tengo mis nunchakus. Los de Transformers que me diste en Navidad. Ella lo miró sorprendida. Pero, él es más grande y mayor. ¿De verdad pelearías con él por mí? Mi hijo dijo, eres mi novia. Pelearía contra un dinosaurio por ti. Y él no es más grande que un dinosaurio. Desde ese día, mi hijo empezó a llevar sus nunchakus a todas partes. Incluso los llevaba a escondidas a la escuela, por si los necesitaba allí. En casa, aumentó su entrenamiento. Ahora practicando 6 horas al día en lugar de 4. Viendo cada video de nunchakus en internet. Se volvió tan bueno que podía usar los nunchakus para pasarte un vaso de agua desde el otro lado de la mesa sin derramarlo. Durante este tiempo, los padres de la novia de mi hijo reportaron el acoso a la escuela con fotos de sus heridas. En respuesta, el director le dio al acosador una suspensión de un día. Un día. Así descubrimos que el sistema no hace mucho cuando los papás del acosador hacen donativos a la escuela. Después de la suspensión, Javier regresó más enojado. Sus amenazas comenzaron. Le enviaba mensajes de texto a mi hijo diciendo, sé dónde vives, con una foto de nuestra casa. Llevó una pistola de balines a la escuela y amenazó a la novia de mi hijo con ella. Dejaba notas en la mochila de ella que iban desde cartas de amor desquiciadas hasta descripciones íntimas de cómo la tomaría por la fuerza si era necesario. Entonces llegó el viernes. Mi hijo y su novia, Sofía, estaban en nuestra casa. Mi esposa y yo quisimos correr a la tiendita de la esquina para sorprenderlos con botanas. Los dejamos jugando videojuegos y les dijimos que volveríamos en 15 minutos. Ni siquiera pensamos que algo podría pasar. Pero en el segundo en que nos fuimos, la ventana de nuestro baño se hizo añicos. Javier, el acosador de 13 años, entró por la ventana rota sosteniendo la pistola de su papá. No solo estaba entrando a robar, estaba cazando. Mi hijo lo escuchó primero. Sofía gritó, y él le dijo que corriera directo a la recámara, cerrara la puerta con seguro y llamara pidiendo ayuda. ¿Dónde está tu noviecita?, gritó Javier desde el baño. Mi hijo agarró sus nunchakus de Transformers de la sala y se posicionó en el pasillo, entre el intruso y la recámara donde Sofía estaba escondida. El chico de 13 años dobló la esquina, con una pistola real y cargada en la mano. Pero mi hijo ya lo estaba esperando. En el segundo en que el acosador apareció, empezó a levantar el arma hacia mi hijo. Pero Leo no dudó. No se congeló ni se quedó frío. Para cuando esa pistola empezó a subir, los nunchakus de mi hijo ya estaban en movimiento. Un golpe perfecto le quitó la pistola de la mano. El acosador se abalanzó sobre él con rabia, pero mi hijo ya había entrado en modo de memoria muscular. Empezó a darle una paliza con los nunchakus. Golpes al cuerpo, a las piernas, a la cabeza, todos precisos, todos controlados. El chico de 13 años cayó de golpe a nuestro piso, sangrando por la nariz. Mi hijo se quedó de pie sobre él. La puerta de la recámara se abrió. Sofía salió y lo vio, su moretón aún visible en la cara de cuando Javier la había lastimado. Corrió hacia él. Cumpliste tu promesa. Fue entonces cuando mi hijo finalmente rompió su estado de concentración. Empezó a temblar mientras le pegaba la adrenalina. Miró hacia abajo y vio que el acosador estaba tratando de alcanzar la pistola. Ese fue el momento exacto en que mi esposa y yo entramos de golpe por la puerta, acompañados por los padres de Javier, que habían salido a buscar a su hijo. La pistola seguía en el suelo entre nosotros. Me moví más rápido de lo que creía posible, y la agarré antes de que nadie más pudiera alcanzarla. Mis manos temblando mientras aseguraba el arma y retrocedía. Mi esposa ya tenía su celular llamando al 911. Su voz firme a pesar del caos mientras reportaba una invasión de morada y un intruso herido. Los padres de Javier estaban congelados en la puerta, mirando a su hijo sangrando en el piso de nuestro pasillo.
con la nariz claramente rota y la cara hinchándose por donde los nunchakus de mi hijo habían conectado. Mi hijo todavía sostenía los nunchakus de Transformers en sus manos, parado sobre el acosador como un guardia, pero todo su cuerpo temblaba ahora que la adrenalina estaba bajando. Sofía se aferraba al costado de mi esposa, su rostro mostrando el moretón desvanecido de cuando este mismo chico la había empujado por las escaleras de concreto semanas atrás. La madre de Javier empezó a llorar e intentó correr hacia él, pero levanté la mano y les dije a todos que se quedaran atrás hasta que llegara la policía. El oficial Morales llegó en 4 minutos, con otras 2 patrullas justo detrás de él. Le entregué el arma inmediatamente mientras explicaba que este chico de 13 años había roto la ventana de nuestro baño para lastimar a la novia de mi hijo. Los paramédicos entraron corriendo y comenzaron a tratar las heridas de Javier, mientras mi hijo finalmente soltó sus nunchakus y empezó a llorar. La realidad de lo que acababa de suceder lo golpeó de repente. Mi esposa envolvió a nuestro hijo en sus brazos mientras Sofía se apretaba contra ambos. Observé a los oficiales fotografiar todo. La ventana rota del baño, la pistola en el suelo, los nunchakus que habían salvado la vida de 2 niños. El padre de Javier seguía intentando llegar a su hijo, pues los oficiales mantuvieron a todos en áreas diferentes mientras aseguraban la escena y tomaban las declaraciones iniciales. La detective Ochoa llegó unos 20 minutos después e inmediatamente comenzó a separarnos a todos para entrevistas formales, empezando conmigo y mi esposa en nuestra cocina, mientras una oficial se quedaba con ambos niños en la recámara. Le expliqué toda la historia, cómo Javier había estado acosando a Sofía durante semanas, cómo ya la había lastimado lo suficiente como para dejarle heridas visibles, cómo la escuela solo le había dado un día de suspensión a pesar de la evidencia fotográfica, cómo sus amenazas habían escalado a enviar fotos de nuestra casa. El rostro de la detective se ensombreció mientras le mostraba los mensajes amenazantes en el teléfono de mi hijo, incluyendo la foto de nuestra casa que Javier había enviado días antes con el texto diciendo que sabía dónde vivíamos. Ella fotografió todo con su propio teléfono y preguntó por qué no habíamos reportado las amenazas a la policía antes de esa noche. Y tuve que admitir que confiamos en que la escuela lo manejaría después de que los padres de Sofía hicieron su reporte oficial al director. Los paramédicos subieron a Javier a una camilla y lo transportaron al hospital con escolta policial. Sus heridas incluían lo que parecía ser una nariz rota, posible traumatismo craneal y múltiples marcas de los golpes de nunchaku por todo el cuerpo. Sus padres lo siguieron en su auto después de dar breves declaraciones, la madre todavía llorando y el padre luciendo completamente impactado por lo que su hijo había hecho. La detective Ochoa pasó más de 1 hora entrevistando a mi hijo con mi esposa presente y un especialista en videollamada, usando preguntas amables para entender exactamente qué había pasado desde su perspectiva. Mi hijo explicó, a su manera directa, cómo escuchó romperse la ventana. Le dijo a Sofía que se escondiera en la recámara y pidiera ayuda, y luego se posicionó en el pasillo porque había prometido protegerla. Cuando la detective preguntó cómo supo qué hacer con los nunchakus, mi hijo describió su rutina de entrenamiento de 6 horas diarias y demostró el golpe exacto de desarme que había usado contra el intruso. Sus manos comenzaron a temblar de nuevo durante la demostración, y de repente preguntó si estaba en problemas por lastimar a alguien, su voz pequeña y asustada de una manera que nunca le había escuchado. Sofía dio su declaración después, describiendo cómo se encerró en la recámara como Leo le dijo, y llamó al 911, escuchando la pelea en el pasillo y temiendo que el acosador lastimara a su novio. Siguió tocando el moretón que se desvanecía en su cara por el incidente de las escaleras, diciéndole a la detective que mi hijo le había salvado la vida esa noche. Las entrevistas se alargaron más allá de la medianoche antes de que la detective Ochoa finalmente se sentara con nosotros en la sala y nos explicara lo que sucedería a continuación. Nos dijo que Javier enfrentaría cargos serios en el tribunal de menores, incluyendo invasión de morada, asalto con arma mortal y acoso, basándose en la evidencia y en que su edad era suficiente para entender sus acciones. Dejó claro que mi hijo había actuado en defensa propia y en defensa de otra persona, que no se presentarían cargos contra él, pero que habría investigaciones de seguimiento y más entrevistas en los próximos días mientras armaban el caso. Entonces la detective nos mostró algo que me revolvió el estómago. Los oficiales habían revisado el teléfono de Javier en el hospital y encontraron planes detallados sobre el ataque de esa noche, incluyendo un mapa dibujado a mano de nuestra casa, mostrando qué ventanas daban a qué habitaciones y por dónde planeaba entrar. Había estado vigilando nuestra casa durante al menos 1 semana, tomando fotos desde diferentes ángulos, documentando nuestras rutinas, esperando la oportunidad adecuada cuando mi hijo y su novia estuvieran solos y fueran blancos fáciles. La detective pasó docenas de fotos de vigilancia en su tableta, fotos de nuestra casa desde el otro lado de la calle, primeros planos de nuestras ventanas, tomas de mi hijo y Sofía jugando en nuestro patio. La planificación era detallada e inquietante, demostrando que no fue un acto impulsivo, sino un ataque calculado por alguien que nos había estado estudiando durante días. Finalmente, acostamos a ambos niños alrededor de las 2 de la mañana, agotados y traumatizados, pero físicamente a salvo. Pensé que dormirían de corrido por puro agotamiento, pero 1 hora después mi hijo empezó a gritar. Corrí a su cuarto y lo encontré sentado en la cama, llorando y temblando, diciendo que seguía viendo la cara de Javier cuando los nunchakus lo golpeaban. Mi esposa y yo nos turnamos para sentarnos con él el resto de la noche, uno de nosotros siempre en la silla junto a su cama mientras él intentaba dormir. Cada vez que empezaba a quedarse dormido, se despertaba de golpe, y me di cuenta de que ganar la pelea física no significaba que mi hijo hubiera salido ileso de todo esto. A la mañana siguiente, encontré a mi hijo parado en el pasillo mirando sus nunchakus donde la policía los había fotografiado y dejado en el suelo. No se acercaba a ellos ni los tocaba.
Solo se quedaba allí mirándolos como si se hubieran convertido en algo peligroso y aterrador. Cuando me agaché para recogerlos y moverlos de regreso a la cochera donde usualmente los guardaba, me pidió en voz baja que los pusiera en algún lugar donde no pudiera verlos más. Los llevé a la bodega y cerré la puerta, entendiendo que el arma que le había salvado la vida también lo había forzado a lastimar a otra persona, y su cerebro de 10 años estaba luchando por procesar eso. Los padres de Sofía aparecieron a media mañana, luciendo agotados después de pasar toda la noche en el hospital con su hija para hacerle pruebas, debido al estrés extremo de todo lo que pasó. Nos abrazaron y nos agradecieron entre lágrimas por mantener a salvo a su hija, pero pude ver el miedo en sus ojos mientras miraban nuestra ventana rota del baño, ahora cubierta con madera, y la cinta policial que todavía marcaba secciones de nuestro pasillo. Su hija estaba físicamente bien, pero emocionalmente conmocionada, y la habían dejado internada esa noche, solo por seguridad. La detective Ochoa llamó alrededor del mediodía para actualizarnos sobre la situación. Javier estaba recluido en un centro de detención juvenil en espera de una audiencia judicial, sin derecho a fianza debido a la gravedad de los cargos y la amenaza que representaba. También mencionó que el arma de su padre no había estado guardada adecuadamente en su casa, lo que añadiría posibles cargos criminales contra los padres por no almacenar de forma segura un arma de fuego. Luego nos dijo que necesitábamos llevar a nuestro hijo esa tarde para una entrevista formal grabada en video en la sala de entrevistas especiales de la estación de policía, diseñada para niños. En la estación de policía, mi hijo se sentó en una habitación decorada con juguetes y muebles suaves. Nada como las frías salas de interrogatorio que ves en la televisión. La detective Ochoa le pidió que contara la historia de nuevo, mientras una cámara grababa todo para el caso judicial. Estaba más tranquilo hoy, más controlado en cómo describía lo que pasó, pero seguía preguntando si Javier podría volver a nuestra casa. La detective le explicó pacientemente varias veces que el chico estaba encerrado en una instalación segura y no podía lastimar a nadie en este momento, pero mi hijo necesitaba escucharlo una y otra vez antes de que pareciera creerlo. Después de que terminó la entrevista, una trabajadora social se reunió con nosotros en una habitación diferente para discutir recursos para lidiar con lo que ambos niños habían experimentado. Explicó que ambos necesitarían terapia para procesar el trauma, enfatizando que aunque mi hijo fue quien los defendió, aún así pasó por una situación en la que alguien amenazó su vida y tuvo que usar la violencia por primera vez. Dijo que esto podría ser profundamente confuso para cualquier niño, pero especialmente para uno en el espectro autista que podría procesar la complejidad moral de lastimar a alguien en defensa propia de manera diferente a otros niños. Programamos una cita de emergencia con un terapeuta que trabajaba con trauma infantil y autismo, consiguiendo un espacio para mañana por la mañana porque la trabajadora social marcó nuestro caso como prioridad urgente. Mi hijo pasó el resto del día inusualmente callado, sin jugar con ninguno de sus juguetes ni querer ver sus programas favoritos, simplemente sentado cerca de mi esposa o de mí en el sofá. No quería hablar de lo que pasó, no quería hacer nada en realidad, solo necesitaba estar cerca de nosotros. Esa noche, la directora de la escuela llamó a mi celular. Dijo que estaba preocupada y quería saber cuándo regresaría mi hijo a clases, ignorando por completo el hecho de que su respuesta totalmente inadecuada al acoso inicial había llevado directamente a que toda esta situación empeorara. Le dije que mi hijo no volvería hasta que estuviera convencido de que la escuela realmente podía protegerlo y que tendríamos una discusión seria sobre su falla en actuar apropiadamente, a pesar de tener evidencia fotográfica de asalto y múltiples reportes sobre amenazas continuas. Los padres de Sofía llamaron alrededor de las 9 esa noche. Respondí al segundo timbrazo, y la voz de su mamá se escuchó tensa y asustada, diciéndome que habían estado discutiendo la seguridad de su hija toda la tarde, y no veían cómo podían confiar más en esta escuela. Dijo que estaban buscando otros distritos, tal vez incluso mudarse a otra ciudad donde la administración realmente protegiera a los niños en lugar de proteger los cheques de donativos. Sentí un hueco en el estómago porque sabía lo que eso significaría para mi hijo. Él estaba sentado en el sofá cerca, supuestamente viendo la tele, pero sus ojos se clavaron en mí en el segundo en que me escuchó decir el nombre de ella. Traté de mantener mi voz neutral, traté de caminar a otra habitación, pero él me siguió, su rostro ya mostrando esa mirada de pánico que le da cuando su rutina se interrumpe. Después de colgar, me agarró del brazo y preguntó si Sofía se iba. No podía mentirle, así que le expliqué que sus padres estaban asustados y pensando en otras escuelas. Empezó a llorar de inmediato, no el llanto fuerte, sino ese llanto silencioso que te rompe más el corazón, lágrimas corriendo por su rostro mientras se mecía de un lado a otro sobre sus talones. Seguía diciendo que ella era la única que lo entendía, la única amiga que no pensaba que él era raro y qué haría sin ella en la escuela. Mi esposa entró e intentó consolarlo, pero él se apartó y se fue a su cuarto, cerrando la puerta silenciosamente detrás de él. Lo escuchamos llorar allí dentro durante más de una hora. La primera sesión de terapia ocurrió la mañana siguiente en una clínica al otro lado de la ciudad. El consultorio de la terapeuta tenía luces suaves y sillas cómodas, juguetes en una esquina y materiales de arte en una mesa baja. Mi hijo se sentó rígido en su silla, con las manos juntas en el regazo, respondiendo preguntas con una o dos palabras. La terapeuta le pidió que describiera lo que pasó durante la invasión y él recitó los hechos como si estuviera leyendo un guión, sin emoción en su voz en absoluto. Pero luego ella le preguntó cómo se sintió al golpear a Javier con los nunchakus y toda su cara cambió. Miró sus manos y dijo que se sentía orgulloso porque salvó a su novia, pero luego su voz se volvió más baja y dijo que también se sentía mal porque hizo sangrar a alguien y eso no es lo que hace la gente buena. La terapeuta sacó un juego de tarjetas con diferentes emociones dibujadas, caras de caricatura mostrando feliz, triste, enojado, asustado, confundido. Le pidió que escogiera las que coincidían con sus sentimientos, y él escogió 5 tarjetas, sosteniéndolas una por una,
mientras sus manos temblaban ligeramente. Ella explicó que sentir dos cosas opuestas al mismo tiempo era normal, que proteger a alguien que te importa es bueno, incluso cuando requiere hacer algo difícil. Usó palabras simples y ejemplos concretos, mostrándole dibujos de superhéroes que tenían que pelear contra los malos para salvar a la gente, preguntándole si esos héroes eran malos por pelear. Mi hijo lo pensó durante mucho tiempo. Luego dijo que suponía que no eran malos, pero probablemente se sentían tristes por lastimar a la gente, incluso cuando tenían que hacerlo. La terapeuta sonrió y le dijo que eso era muy sabio, que entender esa complejidad lo hacía maduro para su edad. La detective Ochoa llamó a mi celular esa tarde mientras conducíamos a casa desde la terapia. Dijo que la Fiscalía del Distrito había revisado toda la evidencia y las declaraciones de los testigos y que estaban tratando este caso con la máxima seriedad. Javier sería acusado como menor, pero dada su edad y la naturaleza premeditada del ataque, estaban presionando para que fuera internado en un centro de detención juvenil en lugar de solo libertad condicional. Explicó que el chico había planeado esto durante al menos una semana, había robado el arma de su padre, había irrumpido en nuestra casa con clara intención de herir o matar, y ese nivel de cálculo demostraba que era peligroso. La fiscalía también estaba considerando cargos contra los padres de Javier por no asegurar adecuadamente su arma de fuego, ya que esa falla permitió directamente que su hijo cometiera estos crímenes. La detective Ochoa dijo que tendríamos que ir a otra entrevista la próxima semana, esta vez con el fiscal presente, para que pudieran prepararse para la audiencia preliminar. Me aseguró que tenían un caso sólido y que ambos niños estarían protegidos durante todo el proceso legal. 3 días después del incidente, llegó un sobre grueso a nuestro buzón. Dentro había una carta en papel membretado caro de un abogado que representaba a los padres de Javier. La carta solicitaba una reunión para discutir una resolución que fuera en el mejor interés de todos, sugiriendo que la acción legal continua sería traumática para todos los niños involucrados y que quizás podríamos encontrar una manera de manejar esto en privado. La leí 2 veces, mi enojo creciendo con cada oración, porque podía ver exactamente lo que estaban haciendo. Querían minimizar las consecuencias de su hijo y su propia responsabilidad. Querían barrer esto debajo de la alfombra como probablemente habían barrido cualquier otro problema que su dinero pudiera arreglar. Llamé a un abogado de familia esa misma tarde, alguien que un amigo me había recomendado que se especializaba en casos que involucraban a niños en escuelas. El abogado escuchó mi resumen de los eventos, pidió ver toda nuestra documentación, y luego me dijo firmemente que declinara cualquier contacto directo con la familia de Javier o sus representantes. Dijo que el caso penal debía proceder sin interferencia y que cualquier asunto civil podría abordarse más tarde, una vez que concluyera el proceso penal. También dijo que enviaría una carta a su abogado dejando en claro que no participaríamos en ninguna negociación privada. Las pesadillas de mi hijo continuaron todas las noches esa semana. Se despertaba gritando alrededor de las 2 o 3 de la mañana, y mi esposa o yo corríamos a su cuarto para encontrarlo sentado en la cama, sudando y temblando. Seguía soñando con la cara de Javier con el arma, con no ser lo suficientemente rápido con sus nunchakus. Durante el día, se negaba a acercarse a cualquier ventana de nuestra casa, manteniéndose en el centro de las habitaciones y dando un respingo cada vez que escuchaba el tintineo de un vidrio o el portazo de una puerta. El baño donde ocurrió la intrusión se convirtió en zona prohibida. Pasaba rápidamente junto a él con la mirada baja y si necesitaba usar un baño, subía al de nuestra recámara, aunque estuviera más lejos. En su siguiente sesión de terapia, la terapeuta explicó que esta era una respuesta normal al trauma, que su cerebro estaba tratando de mantenerlo a salvo evitando cualquier cosa asociada con el peligro que había experimentado. Dijo que tomaría tiempo superarlo, que no debíamos presionarlo para enfrentar estos miedos demasiado rápido, pero que debíamos mantener sus otras rutinas para darle una sensación de estabilidad y control. Recomendó que fuéramos pacientes con su ansiedad elevada y lo dejáramos moverse a su propio ritmo para volver a sentirse seguro. La superintendente del distrito escolar llamó 4 días después del incidente. Su voz profesionalmente preocupada mientras pedía programar una reunión para discutir la situación y cómo la escuela podía apoyar a nuestra familia. Le dije que llevaría a nuestro abogado. Hubo una pausa de su parte antes de que aceptara que estaría bien. La reunión tuvo lugar 2 días después en la oficina de la superintendente, una habitación grande con certificados en las paredes y un gran escritorio de madera detrás del cual se sentaba como una barrera. Nuestro abogado se sentó a mi lado con una carpeta gruesa de documentos, y el tono defensivo de la superintendente comenzó en el segundo en que empezó a hablar. Habló sobre cuán seriamente la escuela tomaba la seguridad estudiantil, cómo habían seguido todos sus protocolos al responder a los reportes iniciales de acoso, cómo no podrían haber predicho esta escalada. Sentí que apretaba la mandíbula mientras hablaba, y miré a nuestro abogado, quien me dio un pequeño asentimiento para dejarlo manejarlo. Nuestro abogado abrió su carpeta y sacó una línea de tiempo que había preparado, poniéndola sobre el escritorio de la superintendente. La guió a través de cada uno de los reportes hechos sobre Javier, comenzando con los padres de Sofía llevando fotos de las heridas de su hija. Mostró la respuesta del director. Una suspensión de un día por causar un ojo morado, labio partido y muñeca torcida. Continuó con los reportes subsecuentes sobre amenazas, el incidente de la pistola de balines en la escuela, las notas perturbadoras dejadas en la mochila de Sofía y la foto de nuestra casa que Javier había enviado. Para cada incidente mostró la respuesta de la escuela, o la falta de ella. El patrón volviéndose innegable a medida que lo exponía. Luego sacó los registros de donaciones, información pública que mostraba las contribuciones sustanciales que los padres de Javier habían hecho a la escuela en los últimos 3 años. No acusó a nadie directamente. Solo dejó que la línea de tiempo hablara por sí misma.
mostrando cómo un estudiante peligroso había sido protegido mientras sus víctimas quedaban vulnerables. El rostro de la superintendente palideció al darse cuenta de que habíamos documentado todo, que teníamos pruebas de sus fallas y que el distrito escolar enfrentaba una seria exposición legal por su negligencia. Empezó a hablar sobre revisar sus políticas, sobre implementar nuevas medidas de seguridad. Pero nuestro abogado la interrumpió y dijo que esas conversaciones podrían ocurrir más tarde. Que en este momento, necesitábamos acción inmediata para garantizar la seguridad de nuestro hijo cuando regresara a la escuela. Mi hijo regresó a la escuela exactamente una semana después del incidente, pero no sin condiciones. El distrito asignó a una asistente específicamente para vigilarlo a él y a Sofía durante todo el día escolar. Alguien que permanecería a la vista de ellos en todo momento. Implementaron un plan de seguridad que incluía la expulsión inmediata y contacto con la policía para cualquier estudiante que amenazara a cualquiera de los dos niños, sin preguntas, sin advertencias. La directora tuvo que firmar todo. Y cuando dejé a mi hijo esa primera mañana de regreso, ella no me pudo sostener la mirada. Solo asintió y dijo que se aseguraría personalmente de que se siguiera el plan. La miré a los ojos y le dije que estaría revisando todos los días, que aparecería sin previo aviso para verificar que la asistente estuviera haciendo su trabajo, y que si algo le pasaba a mi hijo o a Sofía, el distrito escolar enfrentaría consecuencias que no podrían librarse pagando. Mi hijo me apretó la mano con fuerza mientras entrábamos al edificio, su otra mano aferrada a las correas de su mochila, y pude sentirlo temblar ligeramente mientras nos acercábamos a su salón. Los padres de Sofía me llamaron más tarde esa mañana. Habían decidido mantener a su hija en la escuela después de ver las nuevas medidas de seguridad en acción. Después de conocer a la asistente que parecía genuinamente comprometida a proteger a ambos niños, y después de que nuestro abogado dejó en claro que el distrito escolar sabía que estaban siendo vigilados de cerca, cuando Sofía entró a clase ese día, observé a través de la ventana del salón cómo todo el cuerpo de mi hijo se relajaba, sus hombros bajando de estar cerca de sus orejas a su posición normal, su rostro mostrando la primera sonrisa real que le había visto en más de una semana. Durante el recreo, se tomaron de la mano como siempre lo habían hecho, caminando por el patio mientras la asistente los seguía a una distancia respetuosa, lo suficientemente cerca para intervenir, pero lo suficientemente lejos para dejarlos sentir algo de normalidad. Pero la presencia de esa asistente era un recordatorio constante de que su amistad inocente había sido robada, que ya no podían ser solo dos niños que se gustaban, que ahora eran víctimas que necesitaban protección. 2 semanas después de la invasión, mi esposa y yo nos sentamos en una sala del tribunal para la audiencia preliminar. Habíamos dejado a nuestro hijo en casa con mi hermana, no queriendo que estuviera cerca del juzgado donde estaría Javier. La jueza, una mujer mayor con ojos agudos y una expresión seria, revisó la evidencia que presentó el fiscal. Miró las fotos de la ventana rota de nuestro baño. Examinó los informes policiales que documentaban el arma y las heridas que Javier sufrió durante la defensa de mi hijo. Leyó los textos amenazantes y las notas perturbadoras. Javier estaba sentado en una mesa con su abogado y sus padres, con la cabeza gacha, vistiendo una camisa de vestir que parecía demasiado formal para un niño de 13 años. La jueza hizo varias preguntas sobre la línea de tiempo, sobre la respuesta de la escuela a los informes iniciales, sobre cómo Javier había obtenido el arma de su padre. Después de 1 hora de testimonios y revisión de pruebas, determinó que había causa más que suficiente para proceder con los cargos juveniles por invasión de morada, asalto con arma mortal, acoso e intento de asalto. El abogado de Javier intentó argumentar a favor de la liberación bajo custodia de sus padres en espera del juicio, pero la jueza lo negó de inmediato, ordenando que permaneciera en detención juvenil debido a la gravedad de los crímenes y el peligro evidente que representaba. Mientras salíamos del juzgado, sentí que mi esposa me apretaba la mano con fuerza, y supe que ambos estábamos pensando lo mismo, que esto era solo el comienzo de un largo proceso legal, pero al menos el sistema finalmente estaba tomando esto en serio. La siguiente audiencia ocurrió 3 semanas después, y nos sentamos en la misma sala mientras el abogado de Javier se levantaba y comenzaba su argumento. Habló sobre el problemático estado mental de su cliente, sobre cómo el chico necesitaba tratamiento en lugar de detención, sobre cómo encerrarlo no abordaría los problemas subyacentes. Sentí que apretaba la mandíbula mientras describía a Javier como una víctima de su propia química cerebral, como alguien que merecía compasión y terapia, en lugar de castigo. Mi esposa me agarró la mano debajo de la mesa porque podía sentir lo enojado que me estaba poniendo. Este abogado estaba parado allí tratando de excusar el acoso, irrumpir en nuestra casa y apuntar con un arma cargada a mi hijo de 10 años, diciendo que su cliente tenía problemas de salud mental. La jueza escuchó toda la presentación, su rostro sin mostrar nada. Luego le preguntó al abogado si los problemas de salud mental excusaban irrumpir en la casa de alguien con un arma mortal. El abogado tartamudeó en su respuesta, diciendo no, pero que el tratamiento debía ser priorizado. La jueza ordenó una evaluación psiquiátrica completa, pero dejó claro que Javier permanecería en detención juvenil en espera del juicio porque los crímenes eran demasiado serios para ignorarlos. Dijo algo sobre tomar la gravedad en serio y proteger a la comunidad. Y sentí que el agarre de mi esposa en mi mano se relajaba ligeramente. Salimos de ese juzgado sintiendo que al menos un adulto en el sistema entendía que lo que le pasó a nuestro hijo no era algo que pudieras curar con terapia sin consecuencias.
2 días después de esa audiencia, nuestro abogado llamó y nos pidió que fuéramos a su oficina para una actualización. Nos sentamos frente a él en su sala de conferencias mientras explicaba que la compañía de seguros del distrito escolar se había comunicado para discutir un acuerdo sobre posibles reclamos civiles. Dijo que no lo habrían contactado a menos que supieran que habían fallado estrepitosamente en su deber de proteger a los estudiantes. La compañía de seguros quería evitar una demanda que expondría cada error que cometió la escuela, cada vez que eligieron las donaciones sobre la seguridad, cada señal de advertencia que ignoraron. Nuestro abogado nos preguntó qué queríamos hacer y le dije que no estábamos interesados en el dinero. Mi esposa estuvo de acuerdo de inmediato. Lo que queríamos eran cambios reales en las políticas que pudieran evitar que otra familia pasara por lo que nosotros pasamos. Queríamos procedimientos obligatorios que no pudieran ser ignorados solo porque algún padre extendió un cheque a la escuela. Nuestro abogado asintió y dijo que les comunicaría eso, que consideraríamos un acuerdo solo si incluía obligar al distrito a implementar reformas de seguridad específicas. Nos advirtió que eso podría llevar más tiempo que simplemente aceptar dinero, pero no nos importaba que llevara más tiempo. Nos importaba que otros niños estuvieran a salvo. Las sesiones semanales de terapia de mi hijo comenzaron a mostrarnos cuánto estaba luchando por dentro. La terapeuta nos llamó después de su tercera sesión y explicó que se sentía culpable por lastimar a Javier, aunque entendía que no tenía otra opción. Dijo que su cerebro autista procesaba la situación moral de manera muy literal. Sabía que golpear a la gente estaba mal, pero también sabía que proteger a su novia estaba bien, y esos dos hechos estaban chocando en su cabeza. Seguía preguntándole a la terapeuta si era una mala persona por hacer sangrar a alguien, si protegerse a sí mismo contaba como ser malo, si los padres de Javier estaban tristes por lo que él hizo. La terapeuta estaba trabajando para ayudarlo a entender que a veces el bien y el mal no son simples, que protegerse a sí mismo y a su novia fue la elección correcta, aunque causar una herida se sintiera mal para él. Dijo que podría llevar meses para que él procesara esto por completo, que la confusión moral después de usar la violencia en defensa propia era normal incluso para los adultos, y que sus patrones de pensamiento literal hacían más difícil para él aceptar las zonas grises. Vimos a nuestro hijo luchar con esto todos los días. Lo vimos mirar sus manos a veces como si todavía viera los nunchakus en ellas. Un mes después de la invasión, mi hijo entró en la cochera donde yo estaba organizando herramientas y preguntó si podía ver sus nunchakus. Los había movido a un estante alto después del incidente porque me había pedido que los pusiera donde no pudiera verlos. Los bajé y se los di, observando cómo los sostenía como si pudieran convertirse en serpientes de repente. Los llevó a la entrada del auto y comenzó a hacer algunos movimientos básicos, los patrones simples que había aprendido primero cuando era más joven. Su forma seguía siendo perfecta, la memoria muscular tomando el control, pero podía ver que su corazón no estaba en ello. Después de quizás 5 minutos, se detuvo, caminó de regreso hacia mí, y me los entregó sin decir nada. La alegría que solía iluminar toda su cara durante la práctica había desaparecido por completo. Volvió a entrar, y me quedé allí sosteniendo los nunchakus de Transformers, entendiendo que el incidente le había robado algo que quizás nunca recuperaríamos. Sofía comenzó a tener sus propios problemas en la escuela. Sus padres nos llamaron una noche para explicar que su hija estaba desarrollando ansiedad por separación y teniendo ataques de pánico cuando mi hijo no estaba cerca. La consejera escolar había notado que se angustiaba durante las clases cuando mi hijo estaba en diferentes salones, y había tenido 2 ataques de pánico completos en la cafetería cuando no pudo ver de inmediato dónde estaba él. Su terapeuta nos explicó a ambas familias que esta era su respuesta al trauma por casi perder a su protector, que su cerebro había aprendido que mi hijo la mantenía a salvo y ahora no podía manejar tenerlo fuera de la vista. Los 4 padres nos coordinamos de cerca sobre cómo ayudar a ambos niños a sentirse seguros mientras los alentábamos a construir gradualmente la independencia de nuevo. Establecimos horarios de registro durante el día escolar, trabajamos con los maestros para organizar algunas actividades compartidas, e hicimos que ambos terapeutas se comunicaran sobre los enfoques de tratamiento. Era complicado y agotador. But eran nuestros hijos, y necesitaban que lo resolviéramos juntos. La detective Ochoa me llamó 5 semanas después de la invasión con una actualización sobre la evaluación psiquiátrica. Dijo que la evaluación reveló hallazgos preocupantes sobre Javier, incluyendo tendencias obsesivas y una grave falta de empatía que respaldaba el argumento de la fiscalía de que representaba un peligro genuino. El psicólogo que lo evaluó encontró patrones de fijación e incapacidad para entender cómo sus acciones afectaban a otras personas. La detective Ochoa también me dijo que la evaluación descubrió algo más, que los padres de Javier habían ignorado múltiples señales de advertencia a lo largo de los años y no habían conseguido la ayuda adecuada para él, a pesar de las recomendaciones de sus escuelas anteriores. Dijo que esta información fortalecía el caso significativamente porque mostraba un patrón de comportamiento peligroso que sus padres habían permitido al negarse a abordarlo. Le pregunté si esto significaba que definitivamente sería condenado, y ella dijo que nada estaba garantizado, pero que la evidencia era muy sólida. 6 semanas después de esa noche, la Junta Escolar celebró una reunión pública para abordar las políticas de seguridad. El auditorio estaba lleno de padres que se habían enterado de lo que pasó y querían respuestas sobre cómo se le había permitido a Javier aterrorizar a los estudiantes durante tanto tiempo. Mi esposa y yo nos sentamos en la primera fila con los padres de Sofía. Cuando abrieron el espacio para comentarios públicos, me levanté y caminé hacia el micrófono. Testifiqué sobre la línea de tiempo completa de fallas, comenzando con Sofía siendo empujada por las escaleras y presentándose en la escuela con heridas visibles.
Describí cómo la directora le dio a Javier un día de suspensión a pesar de la evidencia fotográfica de asalto. Expliqué las amenazas crecientes, el incidente de la pistola de balines en la escuela, las notas perturbadoras en su mochila. Les conté sobre el mensaje de texto con una foto de nuestra casa y cómo los administradores de la escuela sabían de todo esto, pero no hicieron nada efectivo para detenerlo. Luego, el padre de Sofía se levantó y presentó las fotos de las heridas de su hija que la escuela había visto semanas antes de la invasión. Sostuvo cada foto para que todo el auditorio pudiera ver el ojo morado, el labio partido, la muñeca amoratada, preguntándole a la junta cómo podían mirar esas fotos y pensar que una suspensión de un día era apropiada. Otros padres también hablaron, compartiendo sus propias historias de incidentes de acoso que recibieron respuestas inadecuadas, creando una imagen de falla sistemática para proteger a los estudiantes. Los miembros de la junta escolar se veían incómodos durante todo el testimonio, moviéndose en sus asientos y evitando el contacto visual con nosotros. Después de 2 horas de testimonios de padres, pasaron a su sesión de votación. Votaron para implementar nuevas políticas, incluyendo el reporte obligatorio de todas las agresiones físicas a la policía, independientemente de las circunstancias familiares. Votaron por la suspensión inmediata pendiente de investigación para cualquier amenaza de violencia. Lo más importante, votaron para eliminar cualquier consideración de donaciones familiares de las decisiones disciplinarias, poniendo por escrito que el dinero ya no podía comprar excepciones de seguridad. Las políticas se aprobaron con solo un voto en contra de un miembro de la Junta que había recibido contribuciones de campaña del padre de Javier. No era suficiente para deshacer el daño a nuestros hijos, pero era algo real que podría proteger a futuros estudiantes de pasar por lo que nuestros hijos pasaron. El fiscal nos llamó la semana siguiente para decirnos que la fecha del juicio estaba fijada para dentro de 2 meses. Nos explicó qué esperar y nos aseguró que la evidencia era abrumadora. Dijo que esperaban ya sea una declaración de culpabilidad una vez que el abogado de Javier viera cuán sólido era el caso, o una condena si iba a juicio. La mejor noticia fue que mi hijo no tendría que testificar en persona debido a su edad, y porque las entrevistas grabadas en video eran admisibles en el tribunal de menores. Sentí un gran alivio por eso, porque no quería que mi hijo tuviera que enfrentar a su atacante de nuevo, no quería que estuviera sentado en una sala del tribunal mientras Javier lo miraba fijamente. El fiscal explicó que Sofía tampoco necesitaría testificar en persona por las mismas razones. Dijo que la evidencia física era lo suficientemente fuerte entre la ventana rota, el arma, los textos y notas amenazantes, y las heridas tanto en Javier como en nuestro hijo. Mi esposa preguntó qué tipo de sentencia podría enfrentar Javier si era condenado, y el fiscal dijo que la detención juvenil hasta los 18 años era probable, posiblemente más tiempo, dependiendo de la decisión del juez. Mi hijo lentamente comenzó a reconectar con su práctica de nunchaku, pero todo al respecto era diferente ahora. Abordaba las sesiones de práctica con más seriedad, sin el juego exuberante que solía definir su entrenamiento. Se enfocaba en el control y la precisión, trabajando a través de formas con intensa concentración en lugar de la alegría que solía mostrar. Lo observé practicar en la cochera una tarde y me di cuenta de que ahora entendía el verdadero peso de la habilidad que poseía. Su entrenamiento se había transformado de algo divertido a algo cargado de responsabilidad. Los nunchakus ya no eran juguetes en su mente, eran herramientas que habían lastimado a alguien, aunque ese alguien había estado tratando de lastimarlo a él y a su novia. Lloré la pérdida de ese entusiasmo inocente, incluso mientras me sentía orgulloso de su dedicación. Seguía siendo mi hijo que amaba los nunchakus, pero el incidente lo había hecho madurar de maneras que un niño de 10 años no debería tener que experimentar. Practicaba con la seriedad de alguien que había usado sus habilidades en una pelea real y había ganado, pero pagó un precio por esa victoria en su propia paz mental. Las sesiones de terapia de Sofía mostraron un progreso real en las siguientes semanas. Su terapeuta trabajó con ella en ejercicios de respiración para cuando se sentía asustada, y los practicaba en la escuela cada vez que veía a niños mayores en los pasillos. Empezó a levantar más la mano en clase y a comer su lunch sin mirar sobre su hombro cada pocos segundos. Pero algunos días, se congelaba cuando un adolescente alto pasaba cerca. Todo su cuerpo se ponía rígido, hasta que mi hijo le apretaba la mano y le recordaba que estaba a salvo. Ambos niños aprendieron técnicas de anclaje en las que nombraban 5 cosas que podían ver, 4 cosas que podían tocar, 3 cosas que podían oír. Hacían esto juntos durante el recreo cuando uno de ellos comenzaba a sentirse ansioso, sentados en la banca y repasando la lista hasta que su respiración se calmaba. Su vínculo se hizo más profundo a través de toda esta sanación compartida, pero cargaba un peso que niños de 10 años no deberían tener que llevar. Entendían los detonantes y miedos del otro de maneras que los hacían parecer mayores que sus compañeros de clase, como si hubieran vivido algo que los envejeció más allá de sus años. 2 meses después de la invasión, el fiscal llamó para decirnos que el abogado de Javier quería discutir un acuerdo de culpabilidad. El abogado ofrecía que su cliente se declarara culpable de cargos reducidos a cambio de una sentencia centrada en el tratamiento en una instalación juvenil, en lugar de la detención regular. El fiscal explicó que esto garantizaría que Javier recibiera atención de salud mental, mientras seguía encerrado y lejos de nuestros hijos. Nos preguntó qué pensábamos antes de responder a la oferta. Mi esposa y yo hablamos de ello esa noche después de que los niños se durmieron. Estuvimos de acuerdo en que asegurarnos de que Javier se mantuviera alejado de nuestro hijo, y Sofía importaba más que presionar por el castigo máximo. Si recibía ayuda para lo que sea que estuviera mal en su cabeza, tal vez no lastimaría al hijo de otra persona en el futuro. Llamamos al fiscal a la mañana siguiente y le dijimos que aceptaríamos el acuerdo, siempre y cuando Javier cumpliera tiempo real en una instalación segura y no pudiera acercarse a nuestros hijos nunca más. La audiencia de declaración de culpabilidad tuvo lugar 3 semanas después en el juzgado del centro.
Mi esposa y yo nos sentamos en la sala mientras Javier se paraba ante la jueza con un uniforme naranja, sus padres sentados detrás de él luciendo más pequeños de lo que recordaba. La jueza le preguntó si entendía los cargos en su contra y si se declaraba culpable por su propia voluntad. La voz de Javier apenas se oyó mientras leía un papel que su abogado había preparado, admitiendo culpabilidad por invasión de morada, asalto con arma mortal y acoso. Sus palabras sonaban planas y ensayadas, como si estuviera leyendo un reporte de lectura en lugar de confesar haber irrumpido en nuestra casa con una pistola. La jueza le hizo varias preguntas para asegurarse de que entendía lo que estaba admitiendo, y cada vez Javier daba respuestas cortas de sí o no sin levantar la vista de su papel. Cuando la jueza preguntó si entendía que sus acciones podrían haber matado a 2 niños, Javier asintió, pero no dijo nada que sugiriera que realmente comprendía el peso de lo que había hecho. La jueza aceptó el acuerdo y lo sentenció a un mínimo de 2 años en una instalación de tratamiento juvenil segura con atención psiquiátrica obligatoria. También emitió una orden de restricción permanente que protegería tanto a mi hijo como a Sofía, estableciendo claramente que Javier nunca podría contactarlos ni acercarse a menos de 150 metros de ellos por el resto de su vida. Toda la audiencia duró menos de 1 hora y luego terminó. Esa noche, mi hijo me preguntó si Javier había dicho que lo sentía durante la audiencia. Tuve que decirle la verdad, que el chico solo leyó lo que su abogado escribió para él y nunca se disculpó realmente, ni mostró que entendía por qué lo que hizo estuvo tan mal. La cara de mi hijo se entristeció cuando le expliqué esto y preguntó, ¿por qué alguien que lastima a la gente no pide perdón? No tuve una buena respuesta para eso, así que solo le dije que a veces las personas que nos lastiman no cambian ni se disculpan de la manera que necesitamos. Su terapeuta pasó la siguiente sesión ayudándolo a superar esta decepción, explicándole que no podemos controlar si otras personas sienten remordimiento o no, pero que podemos decidir encontrar nuestra propia paz de todos modos. Le dijo que el hecho de que Javier fuera a un lugar donde recibiría ayuda era una forma de responsabilidad, incluso sin una disculpa, y que mi hijo había hecho todo bien al protegerse a sí mismo y a su novia. Mi hijo pareció aceptar esta explicación, aunque pude notar que una parte de él todavía deseaba una disculpa que nunca llegaría. 3 meses después de la invasión, nuestra familia se instaló en lo que la terapeuta llamó una nueva normalidad. Seguimos yendo a terapia cada semana y mi hijo trabajó sus sentimientos sobre el incidente con alguien entrenado para ayudar a los niños a procesar el trauma. Instalamos un sistema de alarma adecuado con sensores en cada ventana y puerta, y les enseñamos a ambos niños cómo usarlo para que se sintieran más seguros en casa. Los nunchakus se quedaron en la cochera, pero la relación de mi hijo con ellos había cambiado por completo. Practicaba con ellos unas cuantas veces a la semana en lugar de todos los días, tratándolos como herramientas serias en lugar de juguetes con los que jugaba por diversión. Se enfocaba en el control y la precisión durante su entrenamiento, trabajando las formas con intensa concentración. Todos nos volvimos más cuidadosos al cerrar puertas y revisar ventanas antes de dormir, y ya no dejábamos a los niños solos en casa, ni siquiera para viajes rápidos a la tienda. Mi esposa comenzó a llevar gas pimienta en su bolso, y yo me aseguraba de que mi teléfono siempre estuviera cargado por si necesitábamos pedir ayuda. Éramos más cautelosos y menos confiados de lo que éramos antes de ese viernes, siempre conscientes de que el peligro podía llegar cuando menos lo esperábamos. Pero también estábamos más unidos como familia, preguntándonos cómo estábamos más a menudo y asegurándonos de que todos se sintieran seguros y apoyados. El año escolar finalmente terminó a principios de junio, y ambos niños lo lograron a pesar de todo lo que habían pasado. Sus maestros les habían dado tiempo extra en las tareas cuando lo necesitaban, y la consejera escolar los revisaba regularmente para asegurarse de que estuvieran manejando bien la situación. Las calificaciones de mi hijo se mantuvieron estables, en su mayoría 8 y 9, con algunos 10 en materias que realmente le gustaban. A Sofía también le fue bien, manteniéndose al día con sus trabajos de clase incluso en días en que su ansiedad le dificultaba concentrarse. En el cumpleaños de mi hijo a fines de mayo, Sofía le dio un regalo envuelto durante el almuerzo en la escuela. Lo abrió y encontró un nuevo par de nunchakus de práctica, de espuma, diseñados para entrenar y que no lastimarían a nadie si accidentalmente se golpeaba durante la práctica. Le dijo que ella misma los escogió en la tienda de artes marciales con su papá, y que todavía pensaba que él era la persona más valiente que conocía. Mi hijo la abrazó allí mismo en la cafetería, sin importarle que otros niños estuvieran mirando, y llevó esos nunchakus de espuma con él durante el resto del día escolar. Las vacaciones de verano trajeron un alivio del estrés constante de los horarios escolares y la preocupación de que los niños estuvieran en el edificio donde solía ir el acosador. Nos enfocamos en actividades familiares normales que ayudaron a mi hijo a sentirse como un niño normal de nuevo. Pasó horas en la alberca de nuestro patio, buceando por juguetes y practicando contener la respiración bajo el agua. Jugó videojuegos con sus amigos en línea, riendo y gritando a su micrófono sobre estrategias y rachas ganadoras. Practicó con sus nunchakus en la cochera varias veces a la semana, recuperando lentamente parte de la alegría que solía sentir durante el entrenamiento. Todavía íbamos a terapia todos los martes por la tarde, pero las sesiones se sentían menos pesadas que al principio. Mi hijo hablaba más fácilmente sobre lo que pasó ahora, y no lloraba tan a menudo al discutir la invasión. Empezó a hacer planes para 5º grado, hablando de unirse al club de juegos de la escuela y tal vez intentar entrar al show de talentos con una demostración de nunchakus. Estas pequeñas piezas de infancia normal regresaban poco a poco, llenando los espacios que el miedo y el trauma habían ocupado. La familia de Sofía se unió a nosotros para un viaje de campamento en julio a un parque estatal a 2 horas de casa. Instalamos las tiendas de campaña una al lado de la otra y pasamos el fin de semana haciendo senderismo, nadando en el lago y cocinando sobre la fogata. Ver a mi hijo y a Sofía asar bombones juntos me recordó que seguían siendo solo niños tratando de ser niños,
incluso después de todo lo que habían sobrevivido. Competían para ver quién podía hacer el bombón dorado más perfecto sin quemarlo, riéndose cuando se prendían fuego y tenían que soplarlos. Esa noche, todos nos sentamos alrededor del fuego contando historias graciosas. Y los dos se tomaron de la mano mientras miraban las estrellas esparcidas por el cielo negro. Hicieron planes para quinto grado, hablando de las clases que esperaban tener juntos y las excursiones que les emocionaban. Su resiliencia se mostraba en estos momentos de felicidad infantil normal, pero mi esposa y yo permanecimos alerta todo el viaje, escaneando el campamento en busca de peligros potenciales y manteniendo a los niños a la vista en todo momento. Ya no podíamos relajarnos por completo, no podíamos bajar la guardia como solíamos hacerlo antes de aprender lo rápido que la seguridad podía hacerse añicos. 4 meses después de la invasión, mi hijo le dijo a su terapeuta que ya no tenía pesadillas tan a menudo. Solía despertarse gritando 3 o 4 veces por semana, pero ahora se había reducido a quizás una vez cada 2 semanas. Dijo que estaba empezando a sentirse seguro de nuevo en casa, especialmente con el nuevo sistema de alarma que sonaba cada vez que se abría una puerta o ventana. Todavía revisaba todas las ventanas antes de dormir cada noche, caminando por la casa para asegurarse de que estuvieran cerradas, y todavía se negaba a usar el baño donde ocurrió la intrusión. Habíamos empezado a llamarlo el baño de visitas, y mi hijo usaba el de arriba cerca de su recámara en su lugar, pero ahora dormía la mayoría de las noches sin despertarse en pánico, y su ansiedad general había disminuido lo suficiente como para no necesitar hacer sus ejercicios de anclaje tan a menudo en la escuela. La terapeuta dijo que esto era un progreso excelente y mostraba que su cerebro estaba procesando el trauma de manera saludable. Nos recordó que la curación no era una línea recta, que podría tener contratiempos a veces, pero que en general, lo estaba haciendo notablemente bien para un niño que había pasado por lo que experimentó. Recibimos una notificación oficial por correo de que Javier había sido admitido formalmente en la instalación de tratamiento juvenil a fines de agosto. La carta explicaba que había comenzado una terapia intensiva para sus problemas de comportamiento y salud mental, y que sería evaluado regularmente para seguir su progreso. La orden de restricción seguía en pleno efecto y lo seguiría incluso después de su eventual liberación, lo que significaba que nunca podría acercarse legalmente a nuestros hijos de nuevo. Si violaba la orden en cualquier momento, enfrentaría un arresto inmediato y cargos adicionales. La instalación estaba a 3 horas de distancia en otro estado, lo suficientemente lejos como para que nunca nos topáramos accidentalmente con él o su familia por la ciudad. Leer esa carta trajo una sensación de cierre, saber que estaba encerrado y recibiendo ayuda mientras nuestros hijos continuaban sanando en casa. Mi esposa dobló la notificación y la archivó con todos los demás documentos legales del caso, y no se lo mencionamos a mi hijo, porque no queríamos interrumpir el progreso que estaba haciendo recordándole la existencia de Javier. 5 meses después de la invasión, mi hijo entró a la cocina sosteniendo un volante sobre clases de preparación para la secundaria. Quería inscribirse en el programa de verano que lo ayudaría a prepararse para 6º grado. Leí la información y vi que ofrecían recorridos por el edificio de la secundaria, práctica con combinaciones de casilleros y reuniones con maestros. Mi hijo señaló una sección sobre clubes después de la escuela y tocó con el dedo la descripción del club de artes marciales. Dijo que quería unirse cuando llegara a 6º grado el próximo año, su voz emocionada de una manera que no había escuchado en meses. Le dije que sonaba perfecto y llené el formulario de inscripción esa misma tarde. Durante las siguientes semanas, asistió a las clases de preparación 2 veces por semana, y regresaba a casa cada vez hablando de la secundaria y cómo sería 6º grado. Sofía se inscribió en el mismo programa y caminaron juntos por los pasillos durante los recorridos del edificio, tomados de la mano y señalando las aulas que esperaban compartir. Una tarde después de clase, mi hijo me contó cómo Sofía se había puesto nerviosa durante un simulacro de incendio, y él la había ayudado recordándole que usara sus ejercicios de respiración. Ella se había calmado y le dio las gracias después, y pude ver cómo su relación había crecido más allá de ser solo novio y novia, a algo más profundo donde realmente entendían las necesidades del otro. Conocían los detonantes del otro ahora, y podían ofrecer el tipo correcto de consuelo cuando uno de ellos luchaba con la ansiedad o los recuerdos de lo que pasó. El equipo legal del distrito escolar contactó a nuestro abogado a principios de junio con una oferta de acuerdo. Querían resolver todo fuera de la corte y evitar un juicio público que expondría sus fallas en detalle. Nuestro abogado revisó su propuesta y nos llamó para discutir los términos. El distrito aceptó financiar una capacitación integral de seguridad para todo el personal en cada escuela del distrito. Implementarían las nuevas políticas antiacoso que habíamos impulsado en la reunión de la junta escolar, convirtiéndolas en procedimiento estándar en todo el distrito en lugar de solo en la escuela de nuestro hijo. También se comprometieron a establecer un puesto de defensor de víctimas de tiempo completo, una persona dedicada cuyo único trabajo sería garantizar que las futuras quejas se manejaran adecuadamente y que ninguna preocupación de seguridad estudiantil fuera ignorada por dinero o política. El acuerdo incluía un componente financiero, pero nuestro abogado explicó que el valor real era forzar un cambio sistémico que podría evitar que otra familia experimentara lo que nosotros pasamos. Mi esposa y yo hablamos de ello esa noche después de que los niños se durmieron. Estuvimos de acuerdo en que hacer responsable al distrito importaba más que arrastrarlos por un juicio. Las políticas que estaban implementando realmente podrían proteger a otros niños, y eso se sentía más importante que cualquier compensación monetaria. Aceptamos el acuerdo al día siguiente. 6 meses después de la invasión, un estudio de artes marciales local invitó a mi hijo a realizar una demostración de nunchakus en su evento de puertas abiertas. El dueño del estudio se había enterado de lo que pasó por otros padres de la comunidad,
y quería darle a mi hijo la oportunidad de mostrar sus habilidades en un entorno positivo. Mi hijo practicó durante 2 semanas previas al evento, trabajando en una rutina que mostraba su precisión y control. El día del evento, unas 50 personas se reunieron en el estudio para ver varias demostraciones. Cuando llegó el turno de mi hijo, subió al tatami vistiendo su ropa normal y sosteniendo sus nunchakus de Transformers. Se movió a través de su rutina con una forma perfecta, cada golpe y giro ejecutado con el tipo de control que solo proviene de miles de horas de práctica. Los nunchakus silbaban en el aire mientras realizaba patrones complejos, sus movimientos suaves y seguros. Cuando terminó, la multitud aplaudió ruidosamente y varios padres se me acercaron después. Una mujer preguntó si mi hijo daba lecciones porque su hijo de 12 años quería aprender. Un padre quería saber a qué edad podían empezar a entrenar los niños. Otro padre preguntó sobre el mejor tipo de nunchakus para principiantes. Me encontré explicándoles a cada uno de ellos que la disciplina y el control importan más que los movimientos llamativos. Les dije que la verdadera habilidad no está en qué tan rápido puedes girar los nunchakus o cuántos trucos puedes hacer. La verdadera habilidad es saber cuándo no usar lo que has aprendido, entender que la capacidad de defenderte funciona mejor cuando nunca tienes que demostrarla. Los padres de Sofía organizaron una cena de celebración en su casa 2 semanas después, marcando 6 meses de sanación y crecimiento para ambos niños. Invitaron a toda nuestra familia un sábado por la noche, y nosotros llevamos el postre. La mamá de Sofía había cocinado una gran comida con todas las comidas favoritas de los niños, y nos sentamos alrededor de la mesa de su comedor compartiendo historias y riendo. El papá de Sofía hizo un brindis agradeciéndonos por todo lo que nuestro hijo había hecho para proteger a su hija. Su voz se volvió emotiva mientras hablaba de lo diferente que podrían haber terminado las cosas ese día. Mi esposa me apretó la mano debajo de la mesa y vi lágrimas en sus ojos aunque estaba sonriendo. Después de la cena, los niños pidieron jugar juegos de mesa en la sala y los dejamos mientras los adultos limpiaban la cocina. Los observé a través de la puerta mientras preparaban el juego, sus movimientos fáciles y relajados. Sofía se rió de algo que dijo mi hijo y él le devolvió la sonrisa. Discutieron juguetonamente sobre las reglas y se turnaron para lanzar los dados. Había una ligereza en ellos que había estado ausente durante meses, un regreso al comportamiento infantil normal que no llevaba el peso del trauma en cada interacción. La invasión y todo lo que condujo a ella se había convertido en parte de su historia, pero ya no era toda la historia. Eran solo 2 niños que se gustaban, jugando juegos y siendo tontos un sábado por la noche. La terapeuta de mi hijo me llamó la semana siguiente para discutir su progreso. Dijo que había hecho mejoras significativas en cómo procesaba el trauma y manejaba su ansiedad. Sus pesadillas habían disminuido a quizás 1 o 2 veces al mes en lugar de varias veces por semana. Estaba usando sus estrategias de afrontamiento eficazmente cuando se sentía detonado. Podía hablar sobre lo que pasó sin bloquearse o sentirse abrumado. La terapeuta recomendó hacer la transición a revisiones mensuales en lugar de sesiones semanales, señalando que había desarrollado formas saludables de manejar sus emociones y había superado el trauma de maneras apropiadas para su edad. Enfatizó que debíamos continuar la terapia mientras él la necesitara, pero la reducción en la frecuencia se sintió como un hito digno de celebrar. Significaba que estaba sanando, que el trabajo que todos habíamos estado haciendo para ayudarlo a procesar todo estaba funcionando realmente. Mi esposa y yo lo llevamos por un helado esa noche para celebrar la ocasión. No hicimos un gran escándalo sobre por qué. Solo le dijimos que estábamos orgullosos de lo duro que había estado trabajando en la terapia. Se comió su helado de chocolate y nos contó algo gracioso que pasó en la escuela, su rostro relajado y feliz. Un miembro de la junta escolar de un distrito vecino me contactó en julio, preguntándome si estaría dispuesto a hablar en su próxima reunión sobre políticas de acoso. Se había enterado de nuestro caso a través de la red de educación regional y pensó que nuestra experiencia podría ayudarlos a fortalecer sus propios procedimientos. Acepté de inmediato, viéndolo como una oportunidad para proteger potencialmente a otros niños de situaciones similares. La reunión tuvo lugar un martes por la noche en un auditorio lleno. Me senté con varios otros padres que también habían lidiado con respuestas escolares inadecuadas al acoso, y cada uno tomó turnos para compartir nuestras historias. Cuando llegó mi turno, caminé hacia el micrófono y expliqué todo lo que había sucedido. Describí el asalto inicial a la novia de mi hijo, las fotos que sus padres habían proporcionado a la escuela y la suspensión de un día que no hizo nada para detener la escalada. Hablé sobre las amenazas, el acoso, y cómo todo culminó en una invasión demorada donde mi hijo de 10 años tuvo que luchar contra un intruso armado para proteger la vida de su novia. La sala estaba en completo silencio mientras hablaba. Varios miembros de la junta parecían incómodos, pero escucharon cada palabra. Después de las presentaciones, la junta votó para revisar y fortalecer sus políticas de acoso. Otros padres se me acercaron en el estacionamiento después, agradeciéndome por hablar y compartiendo información de contacto para que pudiéramos continuar abogando juntos. Me di cuenta de que compartir nuestra experiencia realmente podría ayudar a proteger a otros niños, que algo bueno podría salir de lo peor que mi familia había experimentado. Mi hijo vino a mí unas semanas después con un volante para un torneo de artes marciales que se llevaría a cabo en agosto. Quería entrar en la competencia de habilidades con nunchakus, explicando que quería demostrar sus habilidades en un contexto positivo en lugar de que la violencia fuera la única historia asociada con su entrenamiento. Lo hablé con mi esposa y ambos apoyamos su decisión. Practicó su rutina de competencia todos los días, refinando cada movimiento hasta que fue perfecto. El torneo tuvo lugar en un gran complejo deportivo con múltiples cuadriláteros de competencia instalados. Lo inscribimos en la división juvenil de formas con armas tradicionales. Cuando llegó su turno, entró al cuadrilátero vistiendo un uniforme de artes marciales prestado. Los jueces se sentaron en una mesa con carpetas listos para calificar su actuación. Mi hijo les hizo una reverencia y luego comenzó su rutina. Se movió a través de las formas con precisión y control, sus nunchakus fluyendo a través de patrones complejos sin un solo error.
Cada golpe aterrizó exactamente donde debía. Cada giro fue perfectamente sincronizado. Cuando terminó e hizo una reverencia de nuevo, los jueces marcaron sus puntajes. Obtuvo el segundo lugar de 15 competidores, perdiendo el primero solo ante un chico de 13 años que había estado entrenando en un estudio formal durante 6 años. Mi hijo aceptó su medalla de plata con una sonrisa enorme, mostrando un orgullo genuino en su rostro. Este fue un logro que no tuvo nada que ver con la invasión, un reconocimiento de su habilidad que provino de la competencia en lugar de la supervivencia. 8 meses después del incidente, finalmente programamos la remodelación del baño. La ventana rota había sido reparada temporalmente, pero nunca habíamos actualizado todo el espacio. Mi hijo todavía se negaba a usar ese baño, subiendo al de su recámara cada vez. Contratamos a un contratista que reemplazó la ventana con vidrio de seguridad que no se podía romper fácilmente. Actualizaron los accesorios, pintaron las paredes de un color diferente e instalaron mejor iluminación. Todo el proyecto tomó 3 días. Cuando terminó, el baño se veía completamente diferente de cómo había estado la noche en que Javier entró por la ventana. Esa noche, después de que el contratista se fue, mi hijo se paró en el pasillo mirando la puerta del baño. Mi esposa y yo observamos desde la cocina, sin presionarlo, pero permaneciendo cerca por si necesitaba apoyo. Respiró hondo, caminó hacia la puerta y la abrió. Entró y miró alrededor el nuevo espacio. Usó el baño por primera vez desde la invasión, lavándose las manos después en el nuevo lavabo. Cuando salió, nos asintió sin decir nada, pero pude ver el alivio en su rostro. Fue una pequeña victoria, pero representaba su continua sanación y su capacidad para reclamar espacios que el trauma le había quitado. La familia de Sofía tomó su decisión final sobre mudarse en septiembre. Habían estado considerando reubicarse en un vecindario diferente o incluso en un distrito diferente, preocupados por la seguridad de su hija y si realmente podría sanar viviendo tan cerca de donde todo había sucedido. Pero decidieron quedarse permanentemente después de ver cuánto apoyo de la comunidad habían encontrado a través de esta experiencia. A su hija le estaba yendo muy bien con la terapia continua y la seguridad de tener a su novio cerca. Los dos niños habían construido algo fuerte juntos, una amistad y una relación que había sobrevivido a lo peor y había emergido aún más fuerte. Una tarde, cuando ambos niños estaban en nuestra casa, los escuché hacer planes para la preparatoria juntos, aunque faltaban años para eso. Sofía dijo que quería probar para el equipo de fútbol. Mi hijo dijo que iría a todos sus partidos. Hablaron sobre las clases que podrían tomar juntos y a qué clubes querían unirse. Sus voces eran emocionadas y esperanzadas, llenas de sueños normales de adolescentes que no tenían nada que ver con el trauma o la violencia. Mi hijo entró a la sala una noche mientras yo veía la televisión. Se sentó a mi lado en el sofá y guardó silencio por un minuto antes de hablar. Dijo que estaba contento de haber aprendido nunchakus porque significaba que podía proteger a alguien que amaba cuando ella realmente lo necesitaba. Pero también dijo que espera nunca tener que usarlos de esa manera otra vez, que no quiere lastimar a nadie más, incluso si se lo merecen. Apagué la televisión y lo miré. Le dije que esa es la marca de un verdadero protector. Tener la habilidad de defenderte a ti mismo y a los demás, pero preferir la paz siempre que sea posible. Le dije que estaba orgulloso de su habilidad con los nunchakus y de cuánta disciplina había desarrollado a través de todas esas horas de práctica. Pero estaba aún más orgulloso de su corazón, del hecho de que entendía el peso de lo que había hecho, y no se enorgullecía de haber lastimado a alguien. Se recargó en mi hombro y nos quedamos sentados juntos en la sala silenciosa, ambos pensando en cuánto había cambiado en 8 meses y cuánto había crecido él a través de algo que ningún niño de 10 años debería tener que experimentar. La semana siguiente comenzamos algo nuevo en nuestra casa. El primer sábado de cada mes se convirtió en nuestra junta de seguridad familiar. Nos sentábamos en la mesa de la cocina y repasábamos juntos nuestra lista de verificación de seguridad. Mi hijo probaba el nuevo sistema de alarma, revisaba todas las cerraduras de las ventanas y se aseguraba de que la luz con sensor de movimiento siguiera funcionando en el patio trasero. Mi esposa revisaba nuestra lista de contactos de emergencia y se aseguraba de que el teléfono de todos tuviera los números actualizados. Yo caminaba por el perímetro exterior buscando cualquier cosa que pareciera fuera de lugar o diferente. Pero las juntas no eran solo sobre cerraduras y alarmas. Hablábamos abiertamente sobre cualquier preocupación o miedo que alguien tuviera. Mi hijo mencionaba cosas que le molestaban en la escuela o en el vecindario. Escuchábamos sin juzgar y buscábamos soluciones juntos. Su opinión importaba tanto como la nuestra porque había demostrado que podía manejar situaciones serias y tomar decisiones inteligentes bajo presión. Estas revisiones mensuales se convirtieron en algo que todos esperábamos. Una forma de mantenernos conectados y conscientes sin dejar que el miedo controlara nuestras vidas diarias. 10 meses después de esa noche de viernes cuando la ventana del baño se hizo añicos, a ambos niños les iba mejor de lo que nadie esperaba. Las citas de terapia de mi hijo se redujeron a una vez al mes, y la familia de Sofía reportó un progreso similar con su tratamiento. En la escuela, ambos habían formado grupos sólidos de amigos que sabían lo que pasó pero no los definían por ello. Otros estudiantes los admiraban por su amabilidad y su disposición a hablar cuando veían que ocurría acoso. Se habían convertido en defensores sin siquiera intentarlo, solo siendo ellos mismos y negándose a dejar que su trauma los volviera amargados o temerosos. Los maestros nos dijeron que habían comenzado un sistema de compañeros en el recreo donde los niños mayores cuidaban a los más pequeños que parecían solos o acosados. Mi hijo y su novia predicaban con el ejemplo, mostrando a otros estudiantes que defender a alguien no siempre significa pelear. Significa estar presente y asegurarse de que nadie se sienta solo. La consejera escolar dijo que habían creado un efecto dominó de cambio positivo en todo el cuerpo estudiantil. Una tarde,
Llegó un sobre grueso del sistema judicial con sellos oficiales y legales por todas partes. Adentro estaba el informe de progreso semestral requerido de la instalación de tratamiento juvenil donde estaba recluido Javier. El informe indicaba que estaba asistiendo a todas sus sesiones de terapia y participando en actividades grupales. Sus consejeros notaron alguna mejora en su capacidad para reconocer cómo sus acciones afectaban a otras personas, aunque advirtieron que el cambio real lleva años, no meses. La orden de restricción seguía activa y lo seguiría incluso después de su liberación. No teníamos ningún interés en contactar con él o su familia, pero saber que estaba recibiendo ayuda profesional proporcionaba una pequeña medida de cierre. Ese capítulo de nuestras vidas estaba sellado, y podíamos enfocarnos completamente en seguir adelante sin mirar atrás sobre nuestros hombros. Un año después de esa noche aterradora en que nuestro hijo se paró en el pasillo con sus nunchakus de Transformers enfrentando a un intruso armado, la vida se veía diferente en todos los sentidos. Mi hijo todavía practicaba en la cochera, pero con un nuevo entendimiento de lo que realmente significaban sus habilidades. Se movía a través de sus formas con precisión y control, ya no tratando los nunchakus como juguetes, sino respetándolos como herramientas que conllevaban una seria responsabilidad. Sofía venía la mayoría de los fines de semana y a veces se sentaba en el banco de trabajo mirándolo practicar. Hablaban entre series sobre cosas normales de niños, como el nuevo videojuego que saldría el próximo mes o el proyecto de ciencias en el que se asociarían para la escuela. Su relación había sobrevivido a algo que habría roto a la mayoría de los adultos, y salió más fuerte y más real que antes. Se entendían de maneras que iban más allá de las palabras, un vínculo forjado a través del trauma compartido y la protección mutua. Todos habíamos cambiado por lo que pasó ese viernes. Mi esposa y yo éramos más cautelosos y conscientes, revisando las cerraduras 2 veces y prestando atención a nuestro entorno de maneras que nunca antes lo hicimos. Pero también habíamos descubierto una fuerza que no sabíamos que nuestra familia poseía. Los 4 habíamos enfrentado lo peor y lo superamos juntos, construyendo un vínculo que se sentía inquebrantable. Mi hijo había aprendido que podía proteger a las personas que amaba cuando más importaba. Y ese conocimiento permanecía en él en silencio, no como orgullo, sino como un simple hecho. Llevamos nuestra conciencia y nuestra precaución hacia cada nuevo día, pero también llevamos nuestra fuerza y nuestra certeza de que podíamos manejar lo que viniera después. Bueno, ese es otro final perfectamente promedio. Si sigues aquí, felicidades por tu gusto cuestionable. Anda, suscríbete. Ambos nos hemos comprometido ya.